Diagrama de cuerpo libre y segunda ley de Newton. En esta videocápsula presentamos qué es un diagrama de cuerpo libre, cómo se construye y cómo plantear la segunda ley de Newton a partir de un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es una de las herramientas más poderosas con que contamos para estudiar el movimiento de un sistema dado. Consiste en la elaboración de un esquema que muestra las fuerzas externas que actúan sobre el objeto de estudio. ¿Para qué sirve el diagrama de cuerpo libre? Una vez que contamos con el diagrama de cuerpo libre de un sistema dado, podemos plantear la segunda ley de Newton para predecir el comportamiento dinámico del sistema, es decir, predecir su movimiento. Procedimiento para construir un diagrama de cuerpo libre. Consideremos el siguiente ejemplo. En una planta de producción, un trabajador debe subir una caja de herramientas que se encuentra sobre una rampa inclinada rugosa, mediante la aplicación de una fuerza horizontal sobre la caja. ¿Cómo se moverá la caja? Paso 1. Definir el objeto de estudio y aislarlo de su entorno. El primer paso para construir un diagrama de cuerpo libre es elegir el objeto de estudio. Es conveniente definir una frontera que encierre el objeto, lo que permitirá diferenciar entre el objeto y su entorno. En nuestro ejemplo, el objeto de estudio es la caja. Paso 2. Identificar las fuerzas externas físicas que actúan sobre el objeto de estudio. En este paso se deben identificar todas las fuerzas externas físicas relevantes que actúan sobre el objeto, dibujarlas, indicando en qué punto actúan y darles un nombre o valor. Estas fuerzas son ejercidas sobre el objeto de estudio debido a agentes externos que están afuera de la frontera. En el caso que estamos estudiando, las fuerzas que actúan sobre la caja son su peso, W, que lo ejerce la Tierra debido al jalón gravitacional y que actúa en el centro de masa del objeto. La fuerza normal N, que ejerce el plano inclinado y que actúa en la base de la caja de manera perpendicular a las superficies de contacto. La fuerza de fricción FF, que ejerce la superficie rugosa y que es paralela a las superficies de contacto. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las superficies de contacto. Finalmente, la fuerza externa horizontal F aplicada sobre la caja por el trabajador. Cuando solo nos interesa el movimiento traslacional del objeto sin considerar los posibles giros del mismo, es conveniente dibujar todas las fuerzas como si estuvieran actuando en el centro de masa del objeto. Paso 3. Identificar la aceleración que adquiere el objeto y elegir un sistema de referencia apropiado. En este paso, se debe identificar para dónde apunta la aceleración del objeto. En nuestro caso, si la fuerza horizontal aplicada F es lo suficientemente grande, la caja tenderá a subir sobre la rampa y la aceleración será paralela a la rampa hacia arriba. A continuación, debemos elegir un sistema coordenado XY, de modo que un eje sea paralelo a la aceleración. Paso 4. Relaciones geométricas y cinemáticas. El último paso es establecer las relaciones geométricas y cinemáticas entre las variables presentes en el problema. En nuestro ejemplo, la fuerza normal N y la fuerza de fricción FF son paralelas a los ejes. Sin embargo, el peso W y la fuerza aplicada F forman un ángulo θ con los ejes cartesianos. Aplicación de la segunda ley de Newton. Para poder aplicar la segunda ley de Newton y poder predecir el movimiento del objeto de estudio, es necesario descomponer las fuerzas aplicadas en sus componentes cartesianas. Para ello, se recomienda ubicar la punta o la cola del vector y trazar desde ahí rectas paralelas a los ejes coordenados hasta formar un triángulo rectángulo. A partir del triángulo, se pueden descomponer los vectores involucrados usando senos y cosenos. Segunda ley de Newton traslacional. La segunda ley de Newton permite relacionar las fuerzas que actúan sobre un objeto con el movimiento que describirá el objeto. La segunda ley de Newton para un objeto de masa constante m establece que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el objeto, es decir, la fuerza neta, es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración del centro de masa del objeto. Es decir, como la fuerza y la aceleración son vectores, la ecuación anterior debe escribirse en cada una de sus componentes cartesianas. Aplicando la segunda ley de Newton al diagrama de cuerpo libre que estamos trabajando como ejemplo, obtenemos las siguientes ecuaciones. Hemos tomado AX igual a A y AY igual a 0, dada la elección que hicimos de los ejes coordenados. Para terminar esta actividad, considera el siguiente problema. Dos bloques A y B con masas MA igual a 5 kilogramos y MB
igual a 10 kilogramos, se encuentran uno sobre otro como se muestra en la figura. Las superficies de los bloques son rugosas, de modo que existe fricción entre ellos. Sin embargo, la superficie horizontal debajo del bloque B puede considerarse como una superficie lisa. Un agente externo aplica una fuerza de 200 newtons sobre el bloque A. A. Construye el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques, siguiendo cuidadosamente la metodología descrita en esta actividad. Y B. Plantea la segunda ley de Newton para cada bloque en términos de sus componentes cartesianas. Lleva tus resultados al salón de clase, donde serán discutidos en grupo con tu profesor.